bueno, que resiste de alguna manera en un tiempo que no es muy favorable para los trabajos en grupos, ¿no? Pero ellos siguen trabajando y eso está muy bueno. Mm, sí, sí. Como la Astrolabio también, que no sé si va a poder estar Hugo, que estaba interesado en la charla. También hay otro grupo de muchos años que resiste en Capital, ¿no? Bien. Dentro de la ciudad. Entonces, antes de Mendoza, Aristides, ¿dónde estabas? ¿Estabas en España? No, estábamos en Quito. Ah, estaban en Quito. Ah, claro. Estábamos en Ecuador. Claro, No, claro. cuando comenzó la pandemia estábamos en España, que nos tuvimos que quedar ahí. Fuimos por 20 días, nos tuvimos que quedar 6 meses ahí anclados, porque cerraron todo el aeropuerto y todo fue caótico y despelotado, y cerraron el aeropuerto a 2 días de regresarnos y tuvimos que quedarnos ahí nos quedamos, En Madrid. 6 meses en Madrid, hasta que pudimos volver. Claro. Y esto fue a fines del año pasado. ¿El regreso? Sí, no, a ver, claro, a fines del año pasado. Sí. ¿Y en España estuvieron trabajando o está confinados completamente? No, confinado. Esa fue la primera etapa de la pandemia en el lugar menos indicado para quedarse. Porque era como en Europa era el centro, con Italia y España era en el centro de toda la pandemia. No se conocía muy poco, no se sabía de qué se trataba y eso hizo que quedáramos inmovilizados. Fue una etapa de inmovilidad y nada. Eso es. Pero son todas lo que nos pasó a todas y a todos, ¿no? Ese primer momento de perplejidad absoluta donde la realidad fue por fin, digo por fin, porque siempre hablábamos de realidad cuando en realidad eran realidades, pero ese primer momento fue la realidad para todas y todos, fue exactamente la misma. Todos vivíamos lo mismo. Es una cosa bastante interesante para repensarla, ¿no? En el tiempo. ¿Y escribiste algo al respecto? No, no. Me detuve. Invita a eso, ¿no? Fue como volver a la respiración nada más. Importante. La pausa. Importante en el teatro, también en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Fue interesante porque, claro, escribir es una actividad más intelectual, tal vez un poco menos, aunque claro, depende de cómo lo hagas, pero digo, de forma es repensar y repensar, pero ese primer momento pandémico creo que nos invitó más a volver al mundo del ejercicio de la actriz y del actor, ¿no? Del ejercicio del puro ejercicio En casa tengo unos que de son actrices y más actores, viejos, ¿no? porque estos este es ¿Qué pasa, grande. Pablo? Ya, El micrófono, Pablo. Oh, lo siento. Ah, está bien. ¿Y qué sería ese ejercicio propio del actor y la actriz? Que te hace referencia. Eso, volver a tu cuerpo, a la respiración, al repensarse emocionalmente, a las secuencias corporales, a la vida en tu ensimismamiento. Lo digo en el buen sentido, ¿eh? Sí, sí. Y entonces eso es muy interesante. Como te digo, en el caso de escribir es como una actividad un poco más
intelectual porque parece que hay como dos lenguajes, ¿no? El pensar y el escribir es como, tal vez tres, no lo sé, pero es como pensar y escribir es diferente. Incluso por ahí pienso que, valga la redundancia, pienso que lo que pienso y lo que queda en mi pensamiento es mucho más interesante que lo que llega a mi mano y escribe, ¿no? No lo sé. O al revés también puede ser, ¿no? Que tu mano escriba mejor que tu pensamiento, o por lo menos más impredecible. Sin embargo, el ejercicio físico es otra cosa, es otra escritura. No necesita recomponerse tanto, ¿no? Antes hablaba de Eso es. Hay un sonido, no sé si todo Rosela. y toda la estamos escuchando. No, ya está mucho. Ahí está. Sí, y pienso también que el ejercicio físico y también el ejercicio emocional o de autoobservación, ¿no? Y de laburar ahí con tus propios demonios. O sea, a mí personalmente me pasó en... Por supuesto. Pero pienso que la condicionante externa, que era esto de vivir una realidad inexplicable, nos invitaba o me invitaba más a esa especie de vuelta a la exploración física más que a la escritura, ¿no? No es porque, lo digo en mi caso, que puede ser totalmente diferente en otros casos, ¿no? Pero ese primer momento donde el cuerpo sufrió la conmoción de una realidad totalmente inesperada, desconocida y sorprendente, extraordinaria. Entonces, creo que los niveles de percepción de esa realidad nos invitaba más a esa especie de reencontrarnos con eso tan fundamental y tan esencial para la experiencia teatral que es tu cuerpo, ¿no? Aunque muchas veces tampoco lo estoy diciendo en una especificidad extrema como fue la pandemia en sus primeros momentos, pero otras veces no, otras veces la escritura también te puede llevar a ese territorio, la escritura también te puede sorprender y te puede conmocionar y llevarte a un lugar también inesperado e irracional, ¿no? La escritura puede afectar el cuerpo, pienso, ¿no? Cuando yo escribí Razón Blindada, que la escribí, que yo lo he contado algunas veces a esto, cuando yo escribí La Razón Blindada fue después de un viaje a la Patagonia, hacia el sur de la Argentina, hacia la cárcel de Rawson, una cárcel de alta seguridad, donde se confinó a los presos políticos en la época de la dictadura. Yo fui con mi hermano que estuvo en esa cárcel preso, y yo quería escribir una obra sobre mi padre y en realidad terminé escribiendo una obra sobre mi hermano, basándome un poco en un pequeño relato de Kafka y que se llama La verdadera historia de Sancho Panza, y también una obra y también El Quijote de Cervantes. Y entonces a partir de esas dos lecturas y de esas vivencias comencé a escribir La Razón Blindada. Pero cuando terminé de escribirla, yo me sentí muy mal físicamente. Tal es así que caí enfermo durante un tiempo sin saber
los médicos qué es lo que me pasaba. Yo sabía íntimamente que estaba relacionado con ese viaje y con esas vivencias. Y a lo que voy es que la escritura también te puede llevar a tu cuerpo de una forma extraordinaria, porque a la vez que me sentía muy mal, con síntomas claros de enfermedad, y que los médicos no sabían qué es lo que pasaba, yo últimamente sabía que estaba viviendo una especie de eh, expulsión o exorcismo de ese dolor profundo que provoca el haber estado cerca de una experiencia como esa, ¿no? Entre Leo yo me reuní con algunos presos políticos de aquellos años, que fueron los que me contaron las historias de cómo ellos hacían teatro dentro de la cárcel, y qué es lo que les pasaba a ellos con el teatro, ¿no? Yo capté un poco todo lo que en esas reuniones, capté todo lo que ellos hablaban y todo lo que ellos me contaban, ¿no? Y hay un poema de Juan Gelman que dice que yo lo retomo en uno de los textos de la Razón Blindada, que dice, la ficción no nace en la ficción. Y yo lo capté en un momento del texto, hago una cita de ese texto. Y, esto lo digo porque después de ese trabajo lo llevamos a Inglaterra, y en Inglaterra hacían un análisis súper contemporáneo, súper anclado en una jerga universitaria importante de todas formas, ¿no? Pero yo les decía, no hay una postura estética en este trabajo. Lo que hay es una simple presentación de cómo ellos y nosotros, en un cruce de teatralidades, tratamos, en el caso nuestro, de vivenciar esa forma de la teatralidad, pero que no había una postura estética, que en realidad el trabajo estaba anclado en el testimonio directo de esa gente, ¿no? Entonces eso, digo esto porque fue un trabajo, como te digo, relacionado con las emociones, y lo que sucedió posteriormente en mi cuerpo fue nada más que el intentar librarme de esas historias, ¿no? Y eso fue, a lo que voy es que escribir también te puede llevar a una especie de escribir con el cuerpo, escribir con eso, ¿no? Justo ahí se sumó Sandro, que es otro de los oradores de esta serie de charlas, que hizo un montaje de La Razón Hola, Blindada. Sandro. Que lo llegas a ver. ¿Qué? Hola, Sandro. Está con el micrófono abierto. Si querés saludar a Sandrito y después te lo muteás, por favor. Hola, Aristides. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Sandro. Hola, Gonza. Hola a todos, compañeros. Hola, querido. Qué lindo. ¿Qué Aquí Qué bueno todo verte. bien. Igual, Aristides. Y qué bueno escucharte, como siempre, inspirador. Y ahora que hablabas de La Razón Blindada, me acordaba, una vez le hicimos, ¡Leti! Hola Maricruz y todos compañeros. Al menos la virtualidad, Aristides, nos permite encontrarnos de alguna forma como en los laboratorios, mucha gente de muchos lados, ¿no? Sí, está bueno. Sí. Sí, sí. Qué bueno escucharlo de La Razón Blindada, ¿no? Pensaba cuando decías y hablabas de la presentación, ¿no? Cómo nuestro trabajo es testimonio de lo que uno se pregunta, ¿no? Lo que uno
no sé, quiere indagar en su propia existencia y que se vuelve un hecho teatral, ¿no? Entonces me queda como latiendo esa idea que compartes de la razón blindada, ¿no? Que es, no sé, lo que buscamos como artistas relacionado a nuestra vida y a nuestros recuerdos y a nuestras preguntas. Claro. Relacionado con eso va la primera pregunta que tenía, o una de las preguntas que ahora va a ser la primera que tenía pensada Arístides, que es esto de lo personal, ¿no? Yo ahí estuve leyendo las notas que tomé en estos talleres, entonces finalmente voy a comenzar la pregunta con algunas citas, quizás textuales o quizás no, pero sí de conceptos que vos has compartido, que son a modo introductorio de la pregunta. En este caso, bueno, en tus talleres hablas de escribir a partir de vivencias personales, ¿no? De indagar en nuestros interrogantes, de ahondar en nosotros mismos, o mismas, porque nuestra historia no la va a contar nadie más que nosotros. Y mi pregunta es, ¿cómo hacer para escribir o crear desde uno mismo y que la obra no quede en un plano autorreferencial o anecdótico, sino que el espectador se identifique y que la obra sea lo más universal, ¿no? Bueno, es una pregunta básica para entender el mundo dramatúrgico, ¿no? Por ahí pienso que escribir, por ahí cuando yo comienzo un taller, algunas chicas y chicos me dicen, pero mi vida carece carece de importancia. No es tan interesante lo que me ha pasado para contarlo. Y yo le suelo decir, bueno, ahí en eso hay algo de importante para contar. A alguien que no le pasa nada es muy importante. El que no te pase nada ya es extraordinario, ¿no? Entonces, hay una voz que es la voz que creo que es el motivo de esta reunión también, ¿no? Que es la voz personal, particular de cada una y cada uno, y lo que tienes que decir, es decir, lo que tienes que decir y lo tienes que decir tú misma o tú mismo. Es decir, no hay posibilidades, no hay salida, no hay alternativa. Tienes que empezar a hablar. La pregunta sería, ¿hablar para qué? ¿Para qué es necesario hablar? Entonces yo creo que es como cuando uno va al psicólogo, ¿viste? Si vas al psicólogo y le pagas y no decís nada, es medio fulero. Es medio fulero porque es pagarle a alguien que escuche tu silencio. Entonces, tenés que hablar. En el psicólogo está más o menos claro, tenés que hablar para sanarte de algo, ¿no? O para que te ayuden algo, o para que te saque del pantano en el que estás metido, o para que te ayude, no para que te saque, sino para que te ayude a salir. Y para eso es necesario que empeces a hablar. Yo creo que hay algo de eso en la escritura, en la escritura no es enteramente eso, pero sí hay algo de eso en la escritura dramatúrgica, ¿no? Y ya que hemos empezado no sé por qué me acuerdo, ya que hemos empezado con esto, hay un término, con la psicología, hay un término acuñado por Lacan que dice la extimidad. Es importante la extimidad. O sea, él dice, hay una intimidad y hay una extimidad. La extimidad de lo que yo siento que estamos viviendo ahora en esto de comunicarnos entre nosotros es que compartimos un fragmento de nosotros, pero a la vez compartimos parte de nuestra intimidad. Yo veo que detrás de Sandro hay una ventana, parece que está en un lugar, veo detrás a los que estoy viendo, ¿no? De Victoria, unos libros, parece que está en un espacio, está compartiendo un fragmento de su vida, pero no enteramente su vida. No está compartiendo su intimidad, pero sí está compartiendo parte de su intimidad. Entonces, yo siento que cuando uno escribe,
comparte algo de la intimidad. No enteramente, tu intimidad, pero sí compartes algo que es propio tuyo. El juego consistiría en que ese algo que es propio, de pronto cuando lo compartes, da la sensación que ya que no es tuyo, que es de otro o de otra, y que el otro también necesita un espacio para creer que esa historia que tú estás narrando es su historia, cuando en realidad no, esa historia nació de una autora o de un autor, pero en realidad cuando la compartes, el otro piensa, y es lo mejor que te puede pasar. El otro piensa que la historia que estás contando no es tuya, sino es de él o de ella. Eso está bueno. Ese juego me parece extraordinario. ¿Sí? Porque nosotros hablamos de los autores, por ejemplo, hablamos de Shakespeare y pensamos que Shakespeare es como un amigo, ¿no? Que en cualquier momento va a entrar, se llama Guillermo. Guille, ¿qué fue? ¿Escribiste algo? Entonces pensamos así, de esa manera, pero en realidad él nos hace sentir eso, porque hemos estudiado tanto sus obras que nos hace sentir que es como alguien de la familia, ¿no? En realidad las historias son de él, de un señor que vivió hace un montón de años y que cómo habrá sido, nadie sabe muy bien, pero nosotros le dotamos de cierta familiaridad porque él nos hizo creer que sus historias eran nuestras historias. Y ese universo, ese compartir la ficción en un mundo tan propenso a no compartir ficciones, ¿no? Sino compartir realidades. Y cuando comparten ficciones, porque la quieren hacer pasar por una realidad, cuando en realidad es una ficción, ¿no? Por eso hay algunos políticos que nos meten cuento y creen que nosotros creemos eso, tiene el propósito de la verdad, ¿sí? Nosotros sabemos que el imaginar es una actividad extraordinaria y es una actividad que no tiene necesariamente consecuencia en el campo de lo real. Es decir, no es necesariamente que se transforme en realidad, que el acto de imaginar ya es transgresor. El acto de imaginar ya provoca una pequeña revolución en nuestro ser y en nuestra constitución, ¿no? No tiene trascendencia práctica y no tiene necesidad de transformarse en algo real, ¿no? Y eso me parece que se relaciona con esto. Por otro lado, volviendo al tema de la necesidad de que cada una y cada uno vaya hablando, hable de sus propias cosas, es porque yo creo que cada una y cada uno está en posibilidad de contar la historia suya de primera mano, porque yo siento que a todas, nos sucedieron cosas que no necesariamente le pasaron a las otras o a los otros con las que yo incluso compartí esas cosas, esas experiencias. Yo viví unas experiencias con otros o con otras, pero los otros las vivieron de otra manera. Yo las viví de esta manera que yo quiero contar ahora. Y eso es para mí una especie de desprendimiento muy en la onda de Artaud, ¿no? Cuando Artaud dice, no, lo cruel no es torturarse o revolcarse o sudar mucho, no, lo cruel es tener que hacer esto en el campo del teatro porque no tengo otra posibilidad de hacerlo de otra manera, ¿no? Si lo pudiera hablar, lo hablaría, pero como no lo puedo hablar, eh, lo tengo que actuar, o lo tengo que escribir, o lo tengo que, porque no estoy en condiciones de poder contarlo de otra manera que no sea a través de estos instrumentos. Y por otro lado, siento que esas experiencias nos van conformando como personas y nos van conformando como seres humanos. Y, y esas historias son lo que nos constituye, pero nos constituye dentro de una estructura narrativa. Es como si yo les dijera, todos somos una estructura narrativa. Todos hemos nacido
dentro de estructuras narrativas. Mi madre se narraba el amor de una manera, yo me la narro de otra manera, pero siempre estamos hablando del tema del amor. Es decir, el tema siempre parece que es el mismo y varía un poco la forma de narrar, ¿no? Pero tampoco varían tanto, porque siento que mi madre se narraba las historias de amor atravesada por otras estructuras narrativas, por la educación que tuvo, o que no tuvo, o por la religión, o por lo que ella creía de la vida, o por sus prejuicios también, que también es una estructura narrativa. Y cuando yo también me los cuento, también me doy cuenta de que sí hay cuestiones morales que podríamos decir, cuando me narro el amor también hay cuestiones morales que podríamos decir que devienen del mundo religioso, devienen del mundo patriarcal, evidentemente. Entonces, siento que esas estructuras narrativas están cruzadas y que nacemos ahí, ¿no? En eso. Cuando yo digo estructura narrativa, todo el mundo me queda mirando como diciendo, ¿qué está diciendo este? Yo soy una persona, no soy una estructura narrativa. Y yo les digo, no, a lo que voy es que son relatos en los que yo nací. Yo nací en medio de relatos. Los relatos que narraban mis abuelos, mis abuelas, los relatos que yo estoy narrando, y todos esos relatos me conforman. Y no puedo salirme porque no tengo el relato de la justicia, por ejemplo, de la justicia social este, eh, y de la revolución, que también es un relato. Y bueno, es eso, un poco creo que la escritura está influenciada por esos relatos personales de cada una y cada uno. Y siento que eso es lo que va conformando a la larga una poética propia, ¿no? Una forma propia de poetizar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que esa poética no tiene la pretensión de instalarse como una verdad definitiva, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta. No es algo que uno dice, esto se debe... No, yo creo que hay tantas teatralidades como actrices y actores y actuantes hay en el mundo, ¿no? Y que es un aprendizaje saber eso, que mi manera de hacerlo no es la más importante, ni la única, ni siquiera debiera plantearse si es la más importante, no, que cada una y cada uno haga su poética y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque el acto de poetizar es el que nos da sentido, ¿no? Ahí estoy viendo cómo entrelazar, qué pregunta entrelazar, porque tocaste muchos temas que están relacionados. Pero recién hablabas de la estructura, ¿no? Y en mis apuntes hablabas en algún momento de desorganizar para volver a organizar el juego. Y decías que en la estructura clásica hay tensiones dramáticas, un planteo, un conflicto con su progresión y un desenlace. Que todas las estructuras teatrales y literarias tienen que ver con la vida. En la vida no siempre hay conflictos abiertos, la resolución de los conflictos, ¿no? Y que la vida no se corresponde siempre con las estructuras. Entonces tenemos que preguntarnos qué estructura necesita nuestro tiempo. Te pregunto entonces, ¿qué estructura crees que necesita este tiempo? Sí, esa es una buena pregunta. Yo se la preguntaría a ustedes, es decir, es importante eso de saber de que cuando yo hablo de teatralidades, potencialmente estoy hablando de la diferencia, de la importancia de la diferencia, y que es interesante la diferencia, porque lejos de ser un problema,
nos damos cuenta de que el teatro es un encuentro de las diferencias. Siento que esto de las estructuras, lo he vivido mucho con algunas de las obras que yo escribí. Por ejemplo, cuando yo escribí 3 obras sobre el exilio, 3 obras específicas sobre ese tema, porque mucho de lo que he escrito tiene relación con el exilio, porque ese es el relato que yo les digo, esa es la estructura, pero yo no hablo del exilio como tema, sino como una estructura exiliada o una dramaturgia exiliada. No es el tema el que me interesa sino qué me pasó a mí. Entonces decía, pero un editor ahora justamente aquí en Argentina me decía, pero vos por ahí hablas de tú y por ahí de vos. Hay que hacer una corrección de estilo. Y yo le decía, no lo corrijas, déjalo así, porque yo a veces hablo con tú, y a veces hablo con vos, y a veces uso, pero es porque yo hablo así, de esa manera. Si me haces una corrección de estilo, me estás exigiendo que yo tenga un estilo para habitar una realidad que para mí no tiene ningún estilo. Es decir, que está lejos de los estilos, es una realidad que no podés comportarte de acuerdo al manual de Carreño, ¿no? Que la vida no la podés someter al manual de Carreño. Donde, por ejemplo, los estilos de mesa son esto: se debe sentar uno en el extremo de la silla y poner los cubiertos de un lado el tenedor, del otro lado un cuchillo. Yo no he visto ninguno de mis amigos, en la casa de mis amigos, que se siga esas reglas. Por lo general comen como desesperados, como gente que tiene hambre, y de manera muy desordenada. Entonces, eso sucede un poco también en el mundo del teatro, ¿no? Muchas veces queremos que nuestro teatro se parezca a una especie de ejercicio de estilo. Y no, yo creo que no es necesario plantearse eso, que directamente lo que vas a hacer responde a tu desorden contemporáneo, si es que lo estás viviendo como un desorden. Tal vez lo estés viviendo como un orden. A lo que voy es que lo vas a escribir a partir de cómo habitas una realidad, ¿sí? Antes pensábamos que debía haber un héroe que sintetizara la historia. Digo, en las clases de dramaturgia, en las clases de dramaturgia, en las escuelas de teatro, nos hacían vivir como si ese estilo, esa forma, fuera la que se correspondería con una escritura correcta, ¿no? Y lo otro, las otras formas, bueno, las otras formas eran consideradas incorrectas e imperfectas. ¿Por qué? Porque existía un ideal de cómo se debía escribir, que también se correspondía con un ideal de lo clásico. Y de la belleza clásica y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que ahora en la contemporaneidad no hay eso. Es decir, no hay ¿por qué? Porque se ha disgregado, o se ha descompuesto, se ha desmontado, se ha desarmado el héroe. Ya no hay un héroe que sintetiza la historia, sino que las voces se reparten entre muchas voces, ¿no? Y eso, para mí, bueno, eso sería un signo de los tiempos. Digo esto a modo de ejemplo muy grueso, porque es mucho más profundo o mucho más complejo habitar la contemporaneidad, ¿no? Hay muchas más posibilidades que ya no se relacionan con el estilo. Tal vez se relacionan con el sentido más bien que con el estilo, ¿no? Es importante no es importante el estilo, pero sí es importante el sentido. Sí es importante que desarmes el juego teatral
hasta pulverizarlo, hasta volverlo otra cosa. Pero cuando lo vuelvas otra cosa, yo quisiera saber de qué cosa se trata, de todas maneras. Y si no se trata de nada, pues no es entretenido. No es divertido, como quien dice. Bien, buenísimo. Se me escucha bien porque ahí vi algunos mensajes en el chat de que no se me escuchaba bien. Por ahí se te va, se escucha medio raro. Sí, bueno, vamos a ver si se entiende, porque ahora no tengo manera de solucionarlo. Bueno, recién hablabas antes de esto de la actividad y de mostrar parte de la intimidad, no todo, ¿no? Y bueno, yo ahí tenía notado de que vos muchas veces hablás de la importancia de no explicar ni justificar nada, de manejar la ambigüedad y de la estructura de la ausencia, lo que no está, donde se hace visible lo invisible. Esto lo relaciono con la importancia de las pausas y de los silencios, que también hablás, que te ayudan al espectador a que el espectador construya su propia dramaturgia, y a la no lógica de los diálogos, ¿no? Donde se genera algo interesante porque el espectador tiene que llenar los huecos. Entonces hay multiplicidad de sentidos, que hablabas recién. ¿Podrías, digamos, explayarte un poco sobre esto de lo invisible, de lo visible y lo invisible? Bueno, a ver, hay una dramaturgia, digo esto de dramaturgia, pero en realidad cuando yo digo dramaturgia no me refiero únicamente a la escritura del texto, porque si ustedes van al diccionario y rastrean la palabra dramaturgia, dramaturgo es el que hace el drama. Cuando yo digo dramaturgia me refiero a todo el espectáculo, ¿no? Por ahí, en vez de decirle espectáculo, yo le llamo, es una dramaturgia, es un texto. Quiero decir que todo lo que, lo que dice Barthes, ¿no? Todo lo que se puede leer es un texto, ¿sí? Y una textura, que también lo dice Eugenio Barba, ¿no? Es una textura. Sí, todo lo que se puede leer es un texto, pero el juego de la intertextualidad que se genera entre lo que estoy viendo y lo que me están diciendo y lo que estoy escribiendo, veo que hay como hay una relación, hay un tejido de relaciones entre el que mira y el que escribe y el que actúa y el cuerpo que estoy viendo y la dirección y el vestuario y la música, etc. Es decir, en la experiencia hay una serie de escrituras, ¿no? Una escrituras que también lo he dicho en algunos talleres donde ustedes han estado, ¿no? Que el espectador también hace una dramaturgia, que no es que, no, que el espectador participa de muchas maneras en esa dramaturgia. Quiero decir que escribe su dramaturgia, que de alguna manera él también estructura su texto. Y por más que nosotros estemos, que vayamos al teatro, nos sentemos y tengamos aparentemente una actitud pasiva, es totalmente diferente, no es una actitud pasiva, es una actitud altamente dinámica. Es decir, cuando yo voy al teatro y voy a ver una obra, voy a la vez voy escribiendo mi propia obra. Y eso es porque si la obra es interesante, es porque me ha dejado espacio para que yo vaya organizando esa escritura. Por eso el teatro es una escritura bastante, bastante especial, porque es lleno de agujeros, es una estructura llena de recovecos, de huecos, de espacios sin llenar. En esos espacios sin llenar, los otros que participan en la experiencia van sumando su escritura. A más de uno o a más de una nos habrá pasado que terminamos una obra y nos empiezan a hablar los que lo han visto
desde otro lado, porque parece que el teatro también se relaciona con el espacio, y eso es muy interesante, es desde dónde estás mirando. Tiene una relación con el paisaje y con la mirada, ¿no? Cuando termina la obra te empiezan a decir unas cosas que tú como artista o como actriz o como actor o como director nunca te propusiste decir. Parece que ellos empezaron a escribir a partir de tu escritura otra cosa que es totalmente legítima y es extraordinaria. Mal haríamos si nosotros lo resituáramos en lo que quisimos decir, como si lo que nosotros dijimos fuera la verdad, o como si nosotros, una verdad monolítica, una verdad, por otro lado, como toda verdad monolítica, fundamentalista y deplorable, por otro lado, ¿no? Porque el juego no consiste justamente en que nos aproximamos cada uno en nuestras escrituras a una escritura personal. En eso consistiría el juego. Es decir, que ni yo tengo razón como autor, ni el espectador tiene razón como espectador, sino que el juego consiste en justamente crear, en la medida en que estamos viendo, nuestra propia, o recrear nuestra propia mirada. Esto quiere decir que en esta suma de texto, en este juego de textualidades que se reúnen en la experiencia, se van conformando especificidades. Siento que eso, es fundamental entenderlo como en primera medida. Como primera instancia. Luego, a la vez que se produce esto, yo pienso que se produce una especie de encuentro de fantasmas. Es como si las ausencias se reencontraran. Porque lo que voy llenando y lo que voy intentando estructurar no es más que lo que me hace falta. Y lo que me hace falta no está. Pero no lo sé previo a la experiencia. Lo voy sabiendo a medida que voy experimentando. Es decir, lo voy sabiendo en la medida en que voy viviendo la experiencia. Ese encuentro de los fantasmas o de una fantasmagoría, podríamos decir, colectiva o común. Es decir, común entre el que me mira, entre el que mira y entre el que ejecuta y el que mira, o la que mira y la que ejecuta, ¿no? Esta especie de comunión de mitos está dado por muchas vías, es decir, está dado por lo que vivieron como comunidad, fundamentalmente por lo que vivieron como comunidad. Por sus constituciones históricas, por sus vivencias en cuanto al tiempo que les tocó vivir, a la historia, a la política, a las emociones, los afectos. Todo eso es el sustrato de ese mundo fantasmal. Que yo le digo fantasmal porque siento, porque debo aproximarme a algo que quiero decir, que se relaciona con eso que vivió el espectador y que vivió la actriz. Entonces, en ese juego de aproximaciones, ese juego de aproximación está atravesado por la vivencia en común. Siempre he pensado que actuar es únicamente en el otro o en la otra. Es decir, puedo actuar cuando me inscribo en alguien. Creo que esa es la experiencia fundamental del teatro. Por eso el teatro es presencial. Es decir, lo que estamos haciendo ahora no sabemos muy bien lo que es, pero es algo, es una realidad, quiero decir. Y como realidad la estamos analizando. Pero el teatro es fundamentalmente ese encuentro de ese mundo ausente
que yo le llamo un mundo espectral o fantasmal, ¿no? No tengo un término así tan estricto para denominarlo. De todas formas, se trata de un acercamiento a tratar de materializar la ausencia. Pero la ausencia se materializa justamente porque me falta algo. Y cuando me falta algo, yo busco que ese algo aparezca. Y lo puedo buscar en el teatro, pero no solo en el teatro, ¿eh? También lo puedo buscarlo en la literatura. Cuando leo una novela, yo no leo toda la novela. Leo la novela que me hace falta, la novela que necesito. Eso también es cuando uno va al teatro, no ve toda la obra. Si tú vas a ver, que también lo hemos hablado en los talleres, si tú vas a ver Otelo y andas con problemas de amor y así como medio, como dicen los mendocinos, cachuciento, con ciertos problemas, y entonces lo que vas a ver es una historia de amor, porque lo que necesitas es esa obra. Esa es la grandeza de Shakespeare. Shakespeare está lleno de estructuras ausentes, está lleno de espacios ausentes. Vas a ver eso, vas a ver esa obra, pero si tenés problemas políticos, vos vas a ir y vas a hacer una interpretación de lo político en Otelo. Vas a decir, no, lo que pasa es que es un árabe que está en Europa y tiene un problema racial, cultural muy fuerte. Es un choque cultural de un árabe viviendo un árabe del desierto, viviendo en esos canales horrendos de Venecia. Entonces, lo que quiere decir que también hay algo de interpretación en todo esto. También es lo que interpretás. Pero lo interpretás a partir de algo. Y yo digo, bueno, ese algo se relaciona con la ausencia, ¿no? Siempre vas a interpretar a partir de lo que te hace falta. Y no necesariamente de lo que estás viendo, ¿no? Te podés carecer de muchas cosas, ¿no? O carecemos de muchas cosas que muchas veces está dado por la poesía o por la experiencia artística en el campo del teatro, de la plástica, de la escultura incluso, ¿no? Digo incluso porque muchas veces la gente es una experiencia artística muy alejada de mucha gente, y para mí es una experiencia extraordinaria la escultura. Eh, pero sí, hay algo de eso, de lo que vos decís, hay algo que se relaciona con la ausencia y con hacer evidente, con hacer evidenciar la ausencia, materializar la ausencia. Que muchas veces no es que es algo que se da automáticamente o porque... no, es algo que se da casi de manera accidental, ¿no? En el campo artístico. Hablabas de la poesía, ¿no? Y de que tu escritura es muy poética. Vos decís que está bueno intentar escaparle al lenguaje cotidiano, coloquial, o sea, bueno, buscar la poesía y la metáfora, ¿no? Y acá lo relaciono un poco con, bueno, esto desde la escritura, pero también desde las imágenes, por ejemplo, ¿no? Entonces lo relaciono con el trabajo que hace el Teatro de los Andes, uno de los cuales es el trabajo de la creación de imágenes. Vos trabajaste con ellos en la obra Mar. Y bueno, es una cosa que para mí representa una dificultad, ¿no? Es pensar poético, salir de lo literal, de lo narrativo. Entonces, nada, una de las cosas que vos sé que trabajás, porque trabajamos en tus talleres, es los sueños, ¿no? Que se mezclan mundos en los sueños, entonces son muy locos y tienen esa posibilidad de la multiplicidad de sentidos. Pero bueno, si querés hablarnos un poquito de
de cómo sería esto de pensar poéticamente, ¿no? Trabajo de, Bueno, hay un componente poético. Lo que pasa es que el teatro, en realidad, cuando hablaba anteriormente sobre los diferentes textos que se cruzan en la experiencia teatral, uno de esos textos es la escritura, es el texto escrito, otro es el cuerpo, otra es la imagen, otro es el vestuario, otra es la música, es decir, son como diferentes textos que se cruzan. Yo ahora por una cuestión eh, por un accidente de la vida, yo estoy dirigiendo en una universidad la carrera de artes escénicas en Guayaquil, que reúne en una universidad, por primera vez que yo dirijo, que soy director de un espacio como ese. Eh, Cuando yo pienso el teatro, o como cuando yo pensé el teatro, siempre lo pensé como un cruce de disciplinas. Eh, Antes de que se pusiera y se instalara en la universidad lo interdisciplinario, yo pensaba el teatro siempre como, como un cruce de disciplinas, como lo interdisciplinario. Lo digo a esto y traía a la memoria esto de ser director de una carrera, porque cuando yo llegué a la universidad, uno muchos de los académicos me hablaban de lo interdisciplinario, y yo les dije, no, pero el teatro es interdisciplinario, desde siempre lo fue. Eh, este, es más, en el teatro se empezaron a usar maquinarias que venían del mundo de la industria, es decir, que quiero decirles que hay en esa experiencia una serie de cruces de disciplinas o de elementos que vienen de diferentes disciplinas, desde la arquitectura a la industria. Bueno, hay y sumándole cosas como que Chekhov era un médico que escribió mucho desde su especificidad médica. Entonces, desde el vamos, es un juego de disciplinas, es una relación y una interrelación de disciplinas. Lo que pasa es que se sucede en un espacio, y lo que denomina, y fíjense lo interesante, que lo que denomina el juego escénico, lo que denomina el juego escénico teatral específicamente, es un concepto relacionado con el espacio. La palabra teatro está relacionado con el espacio donde se genera ese cruce de disciplinas, que para mí es extraordinario, porque entonces podemos jugar de muchas formas, porque el teatro, y lo hemos vivido, es decir, nosotros hemos vivido que el teatro todo puede ser denominado desde esa espacialidad, y que extrañamente no se trata de un lugar geográfico, sino como de un código establecido entre algunos que vamos a participar en el juego. Establecemos unos códigos y ya eso es el teatro. Aunque lo hagamos en un cuarto, o aunque lo hagamos en una casa, o que lo hagamos incluso en un teatro, ¿no? El código pero sabemos que es una relación de carácter espacial, ¿sí? Y eso es como interesante. Eso denomina la experiencia, le da inmediatamente, la sitúa. Cuando decimos hacemos teatro, no nos referimos que hacemos edificios.
no hacemos edificio, pero sí, de alguna manera, denominamos un espacio, un edificio imaginario, algo que se sitúa, una relación espacial, una arquitectura interior relacionado con el juego entre muchos o muchas que participamos en él. Bueno, no sé por qué me fui por este lado, pero reactualizame la pregunta, por favor. Tenía que ver con la poesía, ¿no? La poesía. Entonces, uno de esos elementos que participa en esta espacialidad es lo poético. Porque lo poético tiene, por un lado, reúne algunas condiciones propias del teatro, ¿no? Parece que la poesía, creo que lo he dicho también por ahí, creo que la poesía es escrita para ser dicha. Aunque los poetas por ahí la recitan de una manera muy laxa y muy particular, ¿no? Sí, y muy retórico, ¿no? Por ejemplo, cuando uno escucha a Neruda, cuando yo leo a Neruda a mí me parece extraordinario. Cuando él recita, él le da una cosa, un sonsonete que es bastante particular, ¿no? Pero de todas formas, quiero decir que es lindo, que a mí me gusta que sea dicha, porque cuando la dice, la escribe. O sea, la poesía, cuando uno dice la poesía, la está escribiendo. Eso también sucede en el teatro. El texto teatral también se escribe en la medida en que se va diciendo. Por eso el escribir y el escuchar son dramaturgias diferentes, son estructuras, son textos diferentes. No necesariamente lo que escribo es lo que estás escuchando. Y lo que estoy diciendo, lo que he escrito. Lo que estoy diciendo y lo que estás escuchando, en una de esas son diferentes cosas. Es un juego, y entonces la poesía lo que nos libera es de tener que decir la verdad. Es decir, nos libera de la descripción, del concepto que describe algo. La palabra poética para mí es una palabra marginal. Es las palabras que quedan fuera de lo que empleamos cotidianamente para denominar cosas. En ese sentido, es una palabra excluida del lenguaje, que la poesía convoca esas palabras y le dota. ¿Por qué? Porque no tiene el objetivo de la denominación, no tiene no tiene que decir cosas, sino que tiene otra función. Dice otras cosas que son impronunciables, dice cosas que son innombrables, nombra esas cosas que no puedo nombrar con las palabras habituales, ¿no? Entonces, por eso es importante la poesía en el teatro. Creo que, bueno, y hay muchos tipos de poesía, ¿no? No es que uno dice poesía y piensa inmediatamente en Doña Rosita la soltera, pero no es necesario pensar en Lorca cuando se dice poesía en el teatro. Sí, es importante Lorca, pero no es únicamente esa poesía, ¿no? Qué sé yo, Tennessee Williams tiene un texto en El País del Dragón que es como un largo poema, ¿no? Creo que también eso se relaciona con las disciplinas diferentes, ¿no? Yo leí un texto ahora hace muy poco de Derrida sobre Roland Barthes, sobre las muertes de Roland Barthes. No me acuerdo exactamente cómo se llama ese texto, pero si uno lo lee, él es un filósofo, pero está empleando un régimen poético para denominar
para hablar de esa otra persona con la que tenía una relación muy fuerte de amistad. Entonces, a mí me pareció como extraordinario que un filósofo para filosofar emplee la poesía, porque entonces ese para mí es el juego de lo interdisciplinario. Quiero decirte con esto que no es únicamente un tipo de poesía la que se emplea en teatro, no. Eh, que Samuel Beckett en Esperando a Godot es por ahí, si vos le sacás unos textos y lo estructurás de una forma diferente, es como una poesía. ¿Sí? Quiero decirte que sí, que hay, que esa es una de los lenguajes que concurren a la experiencia teatral y que es importantísimo adiestrarse en ello. ¿Puedo preguntar? Un cachito. Susana. ¿Cómo? Un cachito. Después. Sí, puede ser. Una última. Ok. Ok. Susana. Gracias. Sí, no, de nada. Bueno, Aristides, recién hablabas y me llamó la atención cuando hablabas de la marginalidad, de la palabra porque uno, por lo menos una posibilidad de lectura de la poesía es la belleza, ¿no? Seguramente no hay solamente una definición para la belleza, sino que hay un montón de posibilidades de que algo sea considerado bello. Parece que es importante la belleza en el teatro, cuál sería tu concepto de belleza. A ver, el concepto de belleza es un concepto raro, pero lo que me quisiera preguntar o les quisiera preguntar, ¿qué es la belleza para cada uno de nosotros y de nosotras? Porque, no sé, en el grupo Mala Hierba ustedes conocen a Daisy. Daisy, por ejemplo, tiene facciones muy de los Andes, muy andina ella. Pero si vos me decís qué es eso, yo no sé lo que es eso, pero yo veo a Daisy y digo, ella es como una esfinge inca o algo por el estilo, no lo sé. Es decir, tiene esa y es bellísima. Y de hecho que desde esto, por ejemplo, esta discusión la tengo mucho en el cuerpo, en la escuela de danza de la universidad. Porque yo les digo, no, pero que el cuerpo andino es diferente y es bello también. Ese es un canon o sea, todos los cánones en cuanto y que intentan denominar la belleza deben ser revisados, cambiados o anulados o replanteados, ¿no? Este, que, que, que el canon del ballet clásico aplicado a un ballet andino debe cambiar. Debe cambiar. El concepto de belleza, por lo tanto, es múltiple, por ahí disímil, por ahí cambiante, por ahí subjetivo. Bueno, hay una serie de... Lo cierto es que hay una gran interrogante sobre eso y hay que rediscutir eso, ¿no? Lo que a ti te puede parecer bello, a otro le puede parecer una tontería, ¿no? O le puede parecer un lugar común. Este, eh, lo cierto es que lo que a ti te parece que es bello es importante también. Que es importante. Si es importante para ti, creo que está bueno. Eh, este, qué sé yo, yo tenía un amigo en Cuba que decía, no, yo me voy con otro amigo por las tardes al malecón y nos sentamos
y vemos el atardecer y cuando se mete el sol, termina de meterse el sol, le aplaudimos. Es una experiencia estética, dice él. Y por eso aplaudimos, porque es como un espectáculo. Al final se termina de meter el sol y es extraordinario. Es una experiencia estética, es verdad, es una experiencia estética y eso para ellos es hermoso y ellos aplauden esa hermosura de esa experiencia. Este, y creo que cuando hablamos de belleza hablamos también de una experiencia subjetiva que de alguna manera nos altera, nos cambia y nos enriquece y nos posibilita vivir algo que para otros no tiene ninguna productividad. Y menos mal que no tiene ninguna productividad. Por eso podemos vivir la belleza de muchas maneras y de muchas formas, ¿no? ¿Sí? Sería mucho más largo, pero creo que... Sí, nos encantaría quedarnos un montón más, pero bueno, ya son las 8, la idea era más o menos acá. Yo tengo una última pregunta, por eso soy cortito, por ahí no. Después Marcela había hecho una pregunta, pero creo que ella se respondió, tiene que ver con cómo hacer el equilibrio entre el yo personal y el otro, el colectivo, más cultural. Era un poco... ¿Se me escucha mal? Gonzalo, no te estoy escuchando bien. Ah, bueno, voy a hablar un poquito más fuerte, a ver si se me escucha. Dale. ¿Sí? Sí, dale. Bien, decía que sí, que tenemos todo, me parece, ganas de quedarnos a las 1001, pero bueno, tenemos un compromiso de tiempo, no queremos abusar. Yo tenía una pregunta más, que la voy a hacer ahorita, y abrimos las preguntas a los demás. Paula y Susana se pueden mandar las preguntas por el chat. Había una de Marcel, de Costa Rica, pero creo que ella ya la respondiste, Aristóteles, porque él preguntaba cómo hacer para equilibrar entre el yo más personal y el otro más colectivo, cultural, ¿no? Creo que tiene que ver con esto de cómo pasar de lo anecdótico a lo universal. Mi pregunta última es nada más y nada menos que ¿para qué hacemos teatro? ¿Cuál es el fin del teatro para vos? Ya, en mi caso, bueno, lo dije al principio cuando hablé de la razón blindada, ¿no? Y que en un momento dado también lo pongo en La muchacha de los libros usados, cuando ella pregunta, cuando ella se pregunta por qué contar esto, y ella misma se responde para librarme de esto que estoy contando. Y un poco, en mi caso, siempre fue así, desde muy adolescente, cuando yo comencé a hacer teatro, lo puedo pensar ahora, después de que he pasado muchos años, ¿no? Viéndome desde la contemporaneidad, me diría o diría que yo era un joven autista, que únicamente en mi adolescencia no hablaba, no me comunicaba, no lograba comunicarme. Solo logré comunicarme cuando pude crear en el teatro un dispositivo que me permitió ser otro siendo yo mismo, es decir, creerme otro para poder ser yo mismo. Entonces, en ese dispositivo yo pude hablar. De hecho, que muchas veces cuando mis compañeros y amigos aquí en Mendoza, donde yo comencé a hacer teatro, hablan conmigo, recuerdan que yo no decía nada, que pasaban muchas horas sin hablar, que estaba ahí, pero era... sí, yo decía, lo que pasa es que yo era autista sin saber que era autista. Que creo que mucho pasa por ahí. Mucho de las que somos autistas o de los que somos autistas, lo somos sin saberlo. Es decir, si lo tratáramos específicamente, tal vez
lograríamos no sufrir tanto por un lado y por otro lado superarlo de una manera más rápida. Lo cierto es que cuando yo digo que me quiero librar de ciertas historias, de ciertas cosas, solo es una paradoja, solo puedo librarme vivenciándolas. O solo puedo, que también lo he puesto y lo has puesto tú en esa hoja que enviaste, ¿no? Solo puedo olvidar recordando. O sea, es un tipo de juego así, ¿no? Tengo que recordar para poder olvidar, porque de lo contrario no puedo olvidar, no puedo olvidar lo que no recuerdo. Entonces el juego de la recuperación y del olvido es el mismo. En el mismo movimiento vas recuperando y vas olvidando. Entonces, tal vez el teatro me ayuda a eso, tal vez. Tal vez Charo, por ejemplo, tiene una cosa mucho más simple y mucho más demoledora. Ella dice, no, es que yo quiero que me quieran. Teatro, para que me quieran y querer a otras y a otros. Y a mí eso me parece también muy bueno, es decir, muy bueno. ¿Por qué quieres a otras y a otros y también que te quieran? Y lo que sería un juego de carácter afectivo, donde ese ensayar cada función, el incorporarte a unos afectos, revivir unos afectos que vas a dar y que en la medida en que das, estás de alguna forma recuperando, también me parece un mundo altamente desafectuoso como este. No sé si existe esa palabra, pero está bueno. Em, Está bueno hacer teatro por eso, ¿no? Buenísimo. Esto tiene que ver con la pregunta de Paula. Yo sé que estaba Susana antes, que no copió la pregunta, después si querés te habilito, Susana, pero vamos a dar lugar a Paula, si querés desmutearte, Paula, y hacer la pregunta a vos. Sí, gracias. La pregunta es porque tuve la oportunidad de ver a Malayerba en el Internacional de Teatro de La Habana en el 2000, me parece, y quedé profundamente conmovida. Y me di cuenta que toda la gente alrededor estaba de pie con lágrimas en los ojos. Y bueno, parecía que ustedes también. La pregunta es, ¿qué cosa de la poética tuya, ustedes, es importante para crear esta comunión? Ya. Gracias desde Guatemala. Ya. Paula. No, decir, yo creo que la experiencia teatral contiene todos estos elementos que podemos, que vuelven a la experiencia única, que es como el encuentro de una comunidad que necesita vivenciar algunas y ejercitar algunas emociones, ¿no? Como la risa, como el llanto, como la armonía, como la desarmonía, como el desorden, como el miedo. Yo creo que todos estos conceptos que responden de alguna manera al mundo emocional pueden ser vivenciados en esa experiencia y en esa experiencia estética. También es una experiencia ética, pero digamos, en poder encontrarte con la comunidad afectiva, el teatro es una posibilidad extraordinaria para ese encuentro. Y creo que es uno de los fundamentos de ese encuentro, ¿no?
Cuando yo digo afectiva, no me estoy refiriendo a una cuestión únicamente emocional, no, también repensarnos como lo que somos, ¿no? Yo creo que eso, el teatro nos posibilita ese encuentro. Siento que la poética que en muchos de los casos empleamos en Malayerba pasa por ahí, pasa por entender ese juego, pero para entender ese juego también, también recurro a una paradoja, me tengo que replantear la técnica teatral de tal manera donde no mostrar o no, a ver, no sé si me estoy explicando bien, no intentar mostrar las virtudes técnicas, sino al final mostrar lo que tú eres, lo que somos, lo que podemos decir incluso, ¿no? Y mostrar nuestras limitaciones en el mismo momento en que estamos mostrando nuestro universo emocional, hace que esas limitaciones pasen desapercibidas y que ese mundo emocional sea más potente. Y devolverle la potencia, no tanto de la técnica, que es algo que uno puede adquirir, sino la potencia de las vidas que están haciendo la experiencia, ¿no? En este caso las actrices, los actores, todos los que participamos en el juego. Es un juego altamente gozoso y feliz y a la vez extraordinariamente doloroso y extraordinario en cuanto a la gran concentración de emociones que concurren, ¿no?, a esa experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, ahí muchas cosas de las que hablabas recién, Alicia, y decía antes también, de la vulnerabilidad, de la intimidad, de la honestidad, ¿no? Con el que uno se muestra, y lo relaciono mucho con el universo del clown, ¿no? Que es uno de los territorios que me apasionan, pero me dejo esta pregunta para otra oportunidad porque ya le toca a los asistentes. Susana, tenías una pregunta, ¿querés hacerla? Susana, ¿se fue? Acá figura que está, pero bueno. Bueno. Acá estoy. Ahí está. Susana. Bueno, Susana. Acá estoy. ¿Me oís? Sí. ¿Sí? Sí, Susana. Bueno, varias cosas que se me fueron ocurriendo mientras te escuchaba. Yo no pertenezco al teatro, es decir, no es que no pertenezco al teatro, hago acercamientos muy esporádicos, no como actriz, sino como, no sé, como regie, como ponedora en escena, ¿no? Ayudo, digamos, en la puesta en escena. Yo me podría imaginar la puesta de una obra, sino desde la estética. Esto tiene que ver con cosas que dijiste tú. Y no estoy hablando de lo bonito y lo feo. Estoy hablando de cuestiones estéticas gruesas. Me preguntaba mientras tú hablabas, no sé si te dice de tú, de vos. ¿Qué era, Susana? No importa, no somos los editores de Arístides. Bueno, me preguntaba qué es la poética para vos, porque yo creo que lo poético se puede encontrar en cualquier lado, en la vida Correcto. cotidiana, digo, ¿no? En la vida cotidiana uno se encuentra con la poética
Y me parece que esos encuentros son los que los conmueven a uno. Ajá. La mayor parte pasa rápidamente cerca de uno, pero hay algunos que quedan enganchados. Y Ujú. esos que enganchan, esos que atrapan, me parece que tienen que ver con momentos poéticos. Bueno, esa es una cosa, es decir, que no, no solo lo poético está en las poesías y en el teatro, y bueno, creo que se No, lo puede encontrar en cualquier lado. de acuerdo. Yo me acuerdo de un tipo que en plena dictadura iba en el subte de Corrientes, se bajaba en Montevideo, entraba a La Paz, abría las puertas y decía: chica, amor de Palito Ortega y Evangelina Salazar. O yo querría encontrarme en Singapur para decirte, je t'aime, mon amour. Cerraba la puerta y se iba. Ujú. Para mí esos eran momentos, no sé si ahora pensarlos como poéticos, pero momentos donde se rompía una cierta realidad, la de los cafeteros de La Paz, ¿no? Se Ujú. rompía una cierta realidad y se pasaba a otra. Y esa ruptura no explicativa, me parece, que es lo que hace a la poesía. La ruptura de pasar de una cosa a otra. Bueno, esta Sí, es una cosa. Creo que el teatro es tan importante porque está todo en el teatro. Todas las actividades humanas y hasta no humanas están puestas en el teatro, ¿no? Por algo Wagner hablaba de su teatro musical como el teatro total, el gran teatro, el que contenía al mundo. Y Wagner sale de este, del teatro, por supuesto, pero él es el que escribe los guiones. Él escribe esa poesía que va a ser dicha por esos extraños personajes que andan por el escenario, ¿no? Incluyendo en una de las óperas, incluyendo a un caballo real, digamos, que lo puso Herbert Graf, el que fue una vez un paciente de Freud, el niño paciente de Freud, que le horrorizaban los caballos. Eso era cuando tenía 5 años. A los 30 años, que fue el regisseur del Metropolitan y de los principales teatros de Europa, metió el caballo en el escenario. Yo de eso, eso me sigue conmoviendo. ajá. Buenísimo. ¿No? Eso está muy bien, Susana. Es decir, tal vez la poesía y la estética no sean más que añadir algo a lo real, añadir algo a lo dicho. Claro, claro. ¿Sí? O Entonces, maneras de ver y escuchar lo real. exacto. Entonces, es cuando se produce, y no solo se produce, yo cuando veo una persona, por ejemplo, yo tengo una amiga mía que ella se hace su ropa y esa se viste de una forma que para mí es como una poesía. Es decir, y ella se viste para salir a la calle, se viste así, de esa manera. Y es como que no es un texto. Otra vez volvemos al problema del texto. Es un texto poético,
Entonces, que no es únicamente, no se relaciona únicamente con la métrica del verso y con la escritura de, no, también una imagen puede ser poética, la manera con que te viste puede ser muy y profundamente estética, la manera en que organizas tu espacio de tu habitación puede ser algo muy, muy hermoso. Es decir, que sí, que es de alguna manera agregar algo a lo real, alterarlo, cambiarla. Y eso es extraordinario. Y eso extraordinario, como no tenemos una palabra más precisa, le denominamos poesía, o estremecimiento estético, o porque no hay otra manera porque siempre el lenguaje, como decíamos anteriormente, es aproximativo. Es más potente ver la imagen poética que nombrarla. Nombrarla muchas veces cuesta, aunque por ese problema de lo conceptual, ¿no? Y creo que sí, que lo que dices es correcto. Buenísimo. Bueno, esto me hace pensar a un ejemplo justamente del Teatro de los Andes, nuestros próximos invitados, en una de las obras, Memorias de un temblor, en lugar de hacer mover el piso, ¿no? Porque una de las maneras también es invertir los elementos, ¿no? Para crear esta poesía. En lugar de hacer temblar el piso, en un temblor, en un terremoto, lo que hacían era levantar con cuerdas los muebles, ¿no? La escenografía. Bueno, ya estamos ahí con el tiempo en las 8:20. Me encantaría seguir, pero bueno, me parece que ya hemos cumplido. ¿Qué opinas, maestro? Sí, está muy bien. Bien, buenísimo. Está muy bien y es una felicidad encontrarme con tanta gente querida y con tanto actriz y con tantos países, ¿no? Está bueno esto de la virtualidad, en este sentido es extraordinario. Buenísimo. Yo tengo una pregunta, no sé si hay tiempo de contestarla. Dale, Marcel. Gracias. Vivimos en una especie de mundo, ¿verdad? Que es hecho por nuestros pasados, o sea, nuestros padres, abuelos, en general. Y en ese sentido, digamos, a veces cuesta mucho encajar. Y en esa perspectiva me gustaría ver el trabajo que ha hecho Malayerba en cuanto al teatro, digamos, porque indiscutiblemente en esa trayectoria, al pertenecer a una tradición, que es, uno tiene que elegir qué toma, qué no toma y desde dónde se piensa. Y entonces en ese sentido me gustaría saber cuál es, por así decirlo, esta lucha, esta necesidad, digamos, de defender el trabajo y la experiencia dentro de lo que ustedes han constituido en este tiempo. Bueno, es una pequeña tradición, pero digamos, tampoco es muy sólida, ¿no? Es decir, los trabajos que ustedes, algunos de ustedes han visto, responden a un momento, pero quiero decirles que todos convivimos en un mundo anacrónico, en el sentido de que no hay una estructura crónica, es decir, estamos coexistiendo todos a la vez en esta realidad. Y los grupos de teatro, por ejemplo, tanto la Candelaria, como que se nos pone como los que iniciamos algo. Y no, nosotros no iniciamos nada. Antes que nosotros habían otros tipos y otras personas, y algunos están todavía, ¿no? Yo me acuerdo cuando conocí
había estudiado mucho cuando era joven a Santiago García y fue una alegría conocerlo ya después cuando, después de algunos años, ya él ya no era joven cuando lo conocimos y fue extraordinario la amistad que nos unió. Y me daba cuenta de que ese hombre que inició en los años 50 del siglo pasado en su teatro o sus formas teatrales, cómo se relacionaba con nosotros y cómo él también era parte de lo de lo contemporáneo. Él era contemporáneo de alguna manera, él estaba ahí presente, no era que fue, no es alguien que hizo, sino alguien que está. Y yo siento que, y en ese sentido, todos nosotros estamos presentes y pienso que no hay posibilidad de una organización, de una organización crónica, ¿no? Por eso digo anacrónica, en el sentido de que no hay crónica, de que hay un desorden temporal donde estamos todos conviviendo. Incluso tú estás con nosotros, o tú estás haciendo un teatro, una teatralidad, tienes una teatralidad. Y eh, nosotros rehuimos mucho a la referencia. No queremos que se nos tome como referencias. O sea, cuando te vuelves referenciales a pesar nuestro, o sea, nos volvemos referenciales a pesar nuestro. Quiero decirte que hubo otros y hay otros antes que nosotros que de alguna manera conectaron con nuestra teatralidad. Nosotros empezamos en los años 80 más o menos, y hemos llegado hasta ahora, pero seguramente ustedes habrán empezado hace 10 años o 15 años, digo, los jóvenes, puede ser que haya actrices y actores que hayan empezado hace 5 años, o haya otros u otras que hayan empezado como nosotros hace 40 años, y siento que que todos participamos y conformamos la comunidad teatral no quiero decir de América Latina, sí, porque es muy diferente los lugares, ¿no? Pero sí de un continente que podemos llamarle un espacio común de la lengua, aunque esté habitada por múltiples lenguas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ecuador el 40% de la población es indígena, tal vez el 50% y tal vez el 60%. Es un país bilingüe, se habla quichua y se habla español, pero el quichua está mucho más invisibilizado que el español, que es como el lenguaje que estructura. Por eso tampoco quiero llamar como la patria del lenguaje, que nos da cierta unidad, ¿no? Pero sí que hemos participado de una mitología común donde nos encontramos, ¿no? Esa mitología común que se conforma de formas de pensar y formas de habitar la realidad, hasta formas culturales que nos dan cierta identidad a todos nosotros y nosotras. Y creo que a lo que voy es que ustedes y el teatro que están haciendo es tan importante como el de Mala Hierba. Y creo que ustedes podrían hablar de sus espectáculos. Tal vez lo único que nos diferencia es que nosotros hemos trabajado en varios momentos de la historia de nuestros países, ¿no? Hemos realizado experiencias. Tal vez es lo único que nos diferencia, ¿no? La cantidad de experiencia, qué sé yo, por ejemplo, ahora que está algunos compañeros del colectivo Ámbar, nosotros hicimos una experiencia. El colectivo Ámbar es un grupo de compañeras y compañeros con actrices y actores
y creadoras y artistas que participaron en una experiencia de la toma de una casa y de trabajar con ese espacio, que para mí fue una experiencia extraordinaria, porque fue una experiencia que reunió a actrices y actores de Costa Rica, de Perú, de Argentina, de Brasil. Había desde muchos lugares que nos concentramos y realizamos la experiencia. Yo creo que ese tipo de cosas es lo que va formando. Lo que pasa es que no la escribimos como parte de una historia, pero sí que va conformando una conversación estética o una discusión estética que se conforma de experiencias, porque en el campo del teatro es importante la experiencia. No es tan, sí es importante crear y repensar la experiencia y poder expresarla en forma teórica, pero también es fundamental la experiencia, y eso marca de alguna forma una manera de encontrarnos, de ir encontrándonos, ¿no? Creo que eso nos acerca y nos identifica de alguna forma. Buenísimo. Bueno, estamos ya cerrando. Gracias, Marcel, y gracias a todos y a todas por estar. Hicimos como 40 y pico, que es un montonazo. Y especialmente, por supuesto, gracias a Aristides. Personalmente, recién hablabas de la no referencia, y tengo un grupo con 35 años, y vos, uno de los dramaturgos más representados del gran continente de América Latina, habla de una gran generosidad y humildad, que es algo que yo viví personalmente en la Casa Malayerba, las 3 veces que me tocó ir. Yo considero que los maestros no son solamente las personas que tienen un gran conocimiento, sino los que son generosos y humildes. Y la verdad es que los cuento con una sola mano, y vos es uno de ellos. Muchísimas gracias por este encuentro. Y gracias a todos y todas por asistir. Si quieren pueden desmutearse y hacemos un jolgorio de sonido, saludando a Aristides. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias y un saludo a todas, todos, todes. Y veo aquí, me están saludando y sí, en el chat, lo estoy mirando, y nada, me parece extraordinario seguir encontrándonos y seguir haciendo, pues feliz de ver que Antonio sigue haciendo teatro en su espacio, y eso es, en esta época se agradece, ¿no? Saber que también es un ensayo para poder repotencializar nuestro trabajo teatral, ¿no? Y seguir encontrándonos, seguir escuchando conversas y conversaciones y opiniones, ¿no? Eso está bueno, está bueno. Sí. Mari. Gracias, Aristides. Bueno, adiós. Cuesta despedirse, pero hay que despedirse. Pronto nos vamos a encontrar. Adiós. Vamos a seguir. Gracias. Chao, dale. Abrazo, gracias, Volta. Adiós. Gracias, Aristides. Gracias, Gonzalo. Gracias a ambos. Viva Latinoamérica. Gracias, Viva. Adiós. Hasta luego. Pueden ir cerrando, yo me quedo hasta el final.